Hola, bienvenidos a Diálogos. Estamos junto a Matías Suárez Holce con Darin McNabb, que me gustaría aclarar que no solamente es un filósofo, sino es un biólogo. ¿Cómo estás, Darin? Muy bien. ¿Y Y ustedes? además, muy bien. Y además de filósofo y blogger, también es un excelente youtuber y también un veterano en YouTube. Vaya, pues más o menos, más o menos. Desde el 2011 más o menos, ¿no? ¿Estás en esta plataforma? En YouTube, Sí, sí. sí, desde agosto de 2011, ya desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo no tenía idea de eso, fue mucho ensayo y error. Y pues lo empecé para mis alumnos en la universidad donde trabajo. Y pues poco a poco, o sea, sin intención o sin esperanzas de que llegara a verse mucho o algo por el estilo, yo de hecho pensaba que no, que se vería ahí dentro de la facultad y entre los alumnos y sin más. Claro. Entonces, hoy en día la gente, pues, pues le interesa entrar en YouTube y podcast y qué sé yo, y pues esperan, no sé, quizá de la noche a la mañana, pues, tener mucho, pues, suscriptores, impacto y todo eso, y es algo de muy poco a poco. Sí. Entonces, pues... Sí, es sorprendente como un canal tan técnico, tan cultural como el tuyo tiene más de 100.000 suscriptores. Eso es un éxito tremendo. Muy pocos canales logran ese impacto. Pues estoy muy contento con esa cantidad y veo gente con canales con millones y millones, pero yo estoy muy contento con esa cantidad. Si están Dari, así ahí apasionados por el tema, yo pues contento. sí, yo vi en entrevistas que nombrás y también en el video donde explicás cómo haces tus videos, vos mencionás que te costó mucho llegar a ese nivel. Sin embargo, yo vi casi todos los videos de tu canal y el primer video que tenés, si no me equivoco, es sobre el contrato social. Ya está bastante bien hecho, o sea, no empezaste de 0-0, empezaste con un nivel, con un buen nivel. Pues no sé, yo la verdad es que no vuelvo a ver los videos, especialmente los primeros videos, porque fue un formato muy, para mí, medio primitivo y todos los primeros videos en el canal son sobre filosofía política y estética. Esas son las materias que doy en la licenciatura en filosofía aquí en la universidad. Y pues terminé de hacerlos, o sea, de hacer videos sobre todos los autores y libros que vemos en esas materias. Y de ahí empecé a, pues, seguirle con otros autores que me interesaban y no, pero esos primeros videos no los veo ni de chiste. Pero bueno, ahí están. Igual, yo te aviso que estaban muy bien. Me interesa, Darin, saber un aspecto de tu biografía. Bueno, sabemos, lo mencionás en videos y en entrevistas, naciste en Estados Unidos, te formaste en Estados Unidos, estudiaste biología, después filosofía. Si no me equivoco, empezaste estudiando medicina, ¿no? Sí, bueno, en los Estados Unidos, la escuela propiamente, así, de medical school, uno entra a eso, a la escuela de medicina, ya con una licenciatura en una de las ciencias. Y lo más común es biología, ¿no? Claro. Entonces, Sí. Lo que me interesaba saber y que no me quedó muy en claro es cómo terminaste viviendo en México, en Veracruz, y cómo terminaste, o sea, cómo terminaste en México, cómo llegaste a México. pues, en 1992 o 93 vine a México por primera vez, así de visita. De turista. De turista, y había venido como 3 veces, y me gustaba mucho. En 95 había terminado todos los requisitos, todos los cursos, etcétera, del doctorado en Boston. Solo faltaba que escribiera la tesis. Entonces, había hecho un buen amigo en Puebla y entonces fui digamos, mi primer año sabático fue viviendo en México en 95. Y es donde escribí mi tesis doctoral, es donde aprendí el idioma y también conocí a Jalapa cuando vivía en Puebla. Y
Entonces regresé a Boston para defender la tesis, pero ya había tomado la decisión de venir a México, así como, pero la idea era viajar, así no iba a quedarme en México. Yo de hecho, pues quería ser poeta, eso era mi primer amor, la poesía, y sigo leyendo poesía todos los días. Yo quería ser pues un gran poeta, y entonces pues iba a ir viajando así de mochilero. Como un romántico, ¿no? Algo así, algo así. Yo no vine a México con la idea de dar clases de filosofía como académico. Eso no era, o sea, no entraba en la mente. Y pues aquí en Jalapa se presentó una oportunidad y yo pensé, pues por un semestre está bien. Y entonces di unos cursos en la maestría en filosofía aquí y me gustó y les gustó a los de la facultad y me dieron un contrato de medio tiempo y así poco a poco pues me quedaba aquí en Jalapa y hice mi vida acá y entonces así es como me quedé aquí en México. Claro, sí, me queda la curiosidad porque en tu video sobre vegetarianismo decías algo así como que te habías quedado en México por los tacos, pero una vez que ya hiciste vegetariano es medio raro, ¿no? La permanencia. Darín, teniendo en cuenta esta relación, ¿no?, entre YouTube y cultura, o YouTube y filosofía, YouTube y divulgación científica, para ser amplios, YouTube y cultura, ¿qué canales recomendás? ¿Qué canales te gustan? ¿Mirás youtubers de cultura? ¿Mirás otros canales de filosofía en YouTube? ¿Qué recomendarías? Bueno, en general, uno de mis mayores defectos como maestro en el mundo hispano es que leo casi todo en inglés y veo casi todo en inglés. Entonces no veo canales, digamos, realmente en español. Si la gran mayoría de los libros que leo son en inglés y entonces me resulta muy difícil como recomendar libros bueno, sobre los cursos que doy y ciertas temáticas sí conozco bien la bibliografía en español y muchas veces pues leo libros en español porque ahí está la información que necesito. En cuanto a YouTube, la verdad es que ¿qué es lo que veo? Veo un canal que se llama Vox, V-O-X, que es sobre cultura. Canales, algunos canales alemanes, Deutsche Welle, me gusta mucho. Algunas cosas sobre documentales. Pero la verdad es que lo que yo escucho en cuanto a cuestiones culturales son más bien podcasts, audio. Claro. Sí, me gusta. ¿Cuáles recomendarías? Bueno, nuevamente, son muchos canales, canales sobre historia, sobre cuestiones culturales. Hay una radio en Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio, y tienen un programa que se llama Fresh Air, que son entrevistas últimamente con muchos temas sobre la pandemia, qué está pasando, las protestas contra la policía, el racismo, cosas por el estilo. Entonces, y son podcasts, digamos, muy, muy particulares. Por ejemplo, escucho uno que se llama Portraits, que significa retratos, ¿no? Entonces, un museo, una institución muy famosa en Estados Unidos se llama The Smithsonian Institution. Tienen muchos museos. Y en uno de esos tienen famosos retratos. Todos los presidentes de Estados Unidos, su retrato que se hace de forma oficial, se coloca ahí. Y de muchos personajes. Entonces, en cada episodio, el conductor toma un retrato y con el artista y habla de la experiencia de pintar, lo que significa, el contexto cultural y todo eso. Entonces, muchos de los podcasts que escucho son de artes plásticas. Muy, muy particulares. Si están en inglés, entonces no
no sería una recomendación para Darin, mucha gente. pero justamente vos escribiste un libro en español, se llama Hombre, Signo y Cosmos, que es sobre Charles Sanders Peirce, y ahí está el libro, ahí lo está presentando. ¿Puedes enfocarlo de nuevo, Darin? Así toma la cámara, estoy actuando como director ahora. Muy bien, ahí está, Hombre, Signo y Cosmos, que fue editado por Fondo de Cultura Económica, ¿no? Una prestigiosa editorial. Vamos a tratar de nuclear este libro con tu canal porque claramente varias cuestiones que vos abordás en tu canal de YouTube están en este mismo libro. Sin embargo, a mí me gustaría citar una parte de este trabajo que dice lo siguiente: la empresa filosófica moderna fracasó debido a la inconmensurabilidad de los mecanismos ocultos del cogito y el mundo externo, lo cual me pareció una frase realmente fuerte, bastante destacable. ¿Cómo sostenés esta afirmación? A ver, ¿en qué página está? Lastimosamente no tengo anotada la página. Sí, es que tu audio ha bajado mucho, no escucho muy bien, ¿lo podría repetir? Bueno, dice, la empresa filosófica moderna fracasó debido a la inconmensurabilidad de los mecanismos ocultos del cogito y el mundo externo. Ah, sí. Entonces, ¿quieres saber qué? Bueno, básicamente me gustaría saber cómo sostenés esa afirmación. ¿A qué te referís con empresa filosófica moderna y cuál sería este fracaso? El fracaso se nota, digamos, se manifiesta en la filosofía desde Hegel hasta hoy en día. Es decir, la filosofía moderna la entiendo básicamente en términos de Descartes hasta Kant. Y pues con los dualismos, básicamente, aunque no seamos cartesianos hoy en día, seguimos sosteniendo de alguna forma una especie de dualismo. Y entonces el dualismo epistemológico, ontológico primero, entre res cogitans, res extensa, pues erige un problema epistemológico que es lo que define la modernidad, que es cómo relacionar la naturaleza del sujeto con el objeto, con mente, con materia, etcétera, etcétera. Entonces, este planteamiento recibió digamos, su formulación más detallada y extrema, podríamos decir, en el caso de Kant. Y se podría decir que en buena parte, pues Hegel, el mismo Nietzsche y también Peirce están reaccionando contra lo que ellos consideran el fracaso de este planteamiento. Es decir, el fracaso recibe se nota de la forma más clara y nítida con la distinción entre fenómeno y noumeno en Kant, ¿no? Entonces, simplemente la filosofía post-kantiana, en términos generales, no en todos sus detalles, es el intento de hacer caso omiso o echar por la borda cualquier cuestión de noumeno. Y yo siempre digo a mis alumnos, pues, que Kant fue el primer postmoderno, ¿no? Hacer que el conocimiento dependa de la naturaleza del sujeto moderno. Entonces, es simplemente que el sujeto moderno, a partir de Kant, empezando con Hegel y pues posteriormente especialmente con Nietzsche y otros, ese sujeto se ha fragmentado, se ha diluido, se ha convertido en un marco discursivo, lingüístico, social, sistemático, que tiene que ver con fuerzas sociales, un sinnúmero de planteamientos. Pero lo que voy es que fracasó el planteamiento porque el sujeto no pudo sostenerse tal y como lo había hecho Descartes, los racionalistas, hasta Kant. Y pues Peirce, en buena parte de los primeros escritos de Peirce, en 1868, que conforman los primeros escritos de la obra filosófica reunida, que traduje también para el Fondo de Cultura, están
están respondiendo tanto a Descartes como a Kant. Y dice que necesitamos una nueva forma una nueva forma de pensar la realidad que no tenga que ver con esos dualismos cartesianos y kantianos. Sí, Darín, dentro de lo que considerás filosofía moderna o la empresa de la filosofía moderna, ¿pondrías dentro de esta categoría a la filosofía analítica? Por ejemplo, Russell, Frege, el Círculo de Viena. No. Es decir, es una pregunta muy interesante porque lo que une a la filosofía moderna es un interés general en la verdad, en la racionalidad, y lo encontramos también en los analíticos. Es una pregunta difícil porque pues, tenemos esa pues, distinción entre la filosofía continental, la filosofía analítica. Yo diría que hay valores epistémicos que comparten en común. Y bueno, en algunos, no sé, lo tendría que pensar un poco. En general diría que no. Aunque lo que sí diría, o sea, cuando pensamos en la filosofía analítica, pensamos en Russell, el primer Wittgenstein y Frege y compañía, ¿no? Creo que lo comento ahí en el libro, no recuerdo. Pero Peirce es un personaje, es una figura casi única en la historia de la filosofía con respecto a esas dos escuelas tan dispares, aparentemente, ¿no? Sí, vos mencionás en el libro que es admirado tanto por una tendencia como por la otra, ¿no? Sí, o sea, podemos entender la filosofía, lo que hoy en día consideramos continental. Dejamos por un lado la cuestión de la filosofía moderna. Se podría decir que en la segunda mitad del siglo XIX había tres pensadores que representaban dos pensadores que representaban esas dos escuelas, que serían, digamos, el punto de partida para esas dos escuelas. Tenemos a Husserl, por un lado, y a Frege, por el otro. Husserl daría paso y básicamente estaría al comienzo de muchos de los pensadores de la filosofía continental del siglo XX. Y luego tenemos a Frege, que es el fundador básicamente de la filosofía analítica. Y entonces esas dos cosas se van así. Entre esos dos tenemos a Charles Sanders Peirce, que es contemporáneo de esos dos personajes. Peirce comparte en común con Husserl el hecho de ser lógico matemático, que también desarrolló un método fenomenológico. Y objetivo, ¿no? Un método objetivista. No sé qué quieres decir por eso. Según tengo entendido que hay, digamos, cierto realismo en Husserl que, bueno, se propone buscar, analizar o entender la realidad tal cual es, y en Peirce hay también cierto realismo semejante en ese aspecto, ¿o no? Claro, en la suspensión de los juicios de Husserl y comprendía los fenómenos tal cual se manifiestan. Bueno, lo que sí es cierto con Husserl es que está rechazando, digamos, un cierto, ¿cómo se dice? Cientificismo que reinaba en el siglo XIX, positivista. Y su método fenomenológico es una forma de superar las dificultades de este reduccionismo científico. Pero a lo que voy es que en Peirce tenemos el desarrollo de un método fenomenológico, tal como desarrolló Husserl. Y por el otro lado tenemos a Frege. Al mismo tiempo que Frege,
Peirce desarrolló lo que se llama una ¿cómo se llama? Una notación algebraica, básicamente, para la lógica, para representar el pensamiento. Entonces, cuando abres un libro de lógica y ves todas esas ecuaciones, básicamente de la lógica simbólica, esto proviene de Frege, de lo que se llama en alemán su Begriffsschrift, su conceptografía, ¿no? Es decir, su forma de escribir o representar los conceptos, las inferencias que hace la mente, ¿no? Peirce hizo la misma cosa al mismo tiempo, su notación algebraica. Es simplemente que su notación, por alguna razón, no ganó la aprobación de los lógicos. Los lógicos simplemente agarraban la notación de Frege y esa es la que ganó. Entonces, ¿no hay símbolos de Peirce en las anotaciones formales de Principia Matemática de Russell y Whitehead? ¿No influyó Peirce en algunas notaciones de los Principia? Claro, claro. Russell y Whitehead toman la notación, que bueno que lo mencionas, me recordaste, que Russell y Whitehead toman la notación de Peirce y eso es lo que emplean en Principia Matemática. Es cierto. Darren, a lo que justamente me estaba refiriendo, que básicamente es a lo que estaba mencionando Matt, es que, como habías dicho, empresa filosófica moderna, me parece un concepto un poco problemático, porque los analíticos, efectivamente, estos mecanismos ocultos del cogito, buscan desentrañarlos, ¿no? Y justamente con la lógica es una manera como para poder hacerlo. Entonces, como que me gustaría saber si para vos ese dualismo está resuelto quizás en cierta filosofía científica, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo Mario Bunge. Claro, por ejemplo, Mario Bunge, el problema de lo mental y lo material lo resuelve con un monismo materialista, es decir, califica lo mental como una propiedad emergente dentro de una filosofía sistemista del cerebro y el sistema material que es el cerebro, y bueno, por ahí también hay una resolución de este problema del dualismo, una filosofía materialista, como también se puede encontrar quizás un tanto todavía un poquito idealista en Marx. También consideraría a Marx un filósofo moderno. Uh-huh. Y Peirce es idealista. Peirce no es materialista, es idealista. Claro. Perdón, entonces, Facundo, tu pregunta era... Perdón que se me desactivó el micrófono. Sí, justamente que esta empresa filosófica no veo tanto fracaso, justamente por los ejemplos mencionados, por los de Bunge, por ejemplo, y el sistemismo rompiendo justamente con este dualismo. Pues mira, lo que no ha fracasado es la ciencia moderna en el sentido de que pues logra hacer predicciones que se cumplen con mucha regularidad. Es decir, como práctica es algo que funciona muy bien. Bueno, la ciencia como empresa puede tener sus críticas, este lado positivista y esas cuestiones. Pero a lo que voy es que eso es precisamente lo que Peirce quería explicar. Entonces, Peirce era un científico, de hecho. Su formación era en química y trabajaba durante toda su vida, 30 años de su vida, en una institución del gobierno de Estados Unidos haciendo experimentos con la gravedad, péndulos y midiendo varias cosas. Lo que se conoce como geodesia, ¿no? Eso es. Y entonces, Peirce era un gran científico de laboratorio. Entonces, filosóficamente, eso es lo que quería explicar. Y a su gusto, la filosofía moderna es precisamente lo que no pudo explicar el éxito con que tenemos, el éxito de adivinar, digamos, los secretos de la naturaleza. Porque al fin de cuentas, si partimos del dualismo cartesiano, sea en su versión cartesiana o kantiana,
vamos a llegar al problema de la cosa en sí, que no podemos conocer, y eso simplemente para Peirce es un sinsentido. Uno de sus lemas es no bloquear el camino de la investigación. Cuando postulamos algo como absolutamente inconocible, estamos cometiendo un pecado contra la razón. Entonces, en ese sentido es leibniziano. El principio de razón suficiente. Todo tiene su razón. Si es algo real, si es parte del mundo real, lo podemos investigar y podemos hacer preguntas y recibir respuestas. Claro, aparte Peirce, si lo pensamos cronológicamente, era contemporáneo de los analíticos, así que este problema sobre el cogito, justamente este dualismo, se estaba resolviendo en ese momento. Entonces Peirce obviamente estaba dentro de esa resolución. Sí, bueno, es difícil hablar así como de la filosofía analítica como tal, como algo monolítico, donde hay premisas que todos comparten ahí. Depende del autor y depende del pensador. Pero lo que sí, lo que iba a decir cuando estaba hablando de Husserl y Peirce y Frege, es que Peirce es el pensador ideal para hacer puente, digamos, entre esas dos tradiciones, la analítica y la continental. Las preocupaciones de Peirce son las preocupaciones de la filosofía continental, histórica, de los modernos, de Kant, de las grandes preguntas de la filosofía. Sin embargo, su metodología es uno de los grandes lógicos del siglo XIX. Entonces, procede de forma lógica, analítica, su estilo, digamos. Pero en sus escritos uno ve esas preocupaciones con ese tipo de rigor analítico unidos, y no hay ninguna razón por la que debería existir esa división, esa brecha entre las dos tradiciones. Simplemente son diferentes énfasis, digamos. Darín, cuando mencionaste hace un momento esta intención de Peirce de elaborar una filosofía que explique o que guíe la labor científica en este aspecto puntual, ¿no? En este aspecto epistemológico y quizás un tanto también ontológico en algunos presupuestos. ¿Cuáles considerás que son las diferencias en estos puntos con la filosofía de Husserl? Es decir, ¿en qué aspectos epistemológicos comparten y qué aspectos difieren entre Peirce y Husserl? Se me ocurren dos cosas así de inmediato. Peirce le criticó a Husserl, como también otros, de ser psicologista. Es decir, su lógica estaba basado, eso fue la interpretación de Peirce, pero a fin de cuentas, históricamente hemos visto que a fin de cuentas Husserl no era psicologista. La acusación de Peirce era que Husserl basaba los principios lógicos sobre funciones psicológicas. Y esto tanto Frege como Peirce estaban totalmente en contra de cualquier psicólisis, reduccionismo psicologistas. Sí, hacer que la lógica tenga bases psicológicas, porque eso lo hace contingente y caprichoso al fin de cuentas, y no científico. Entonces, eso sería una cosa, pero digamos quizá el menor, porque al fin de cuentas Husserl aceptó una posición no antipsicologista. El otro, ese es un digamos, problema o no pleito, pero siempre que me topo con un fenomenólogo, le hago la siguiente pregunta. Porque para Husserl, el método fenomenológico, la idea era que convirtiera a la filosofía en una empresa científica, en términos muy generales, Wissenschaft. Y entonces el punto es que la descripción fenomenológica tiene como su finalidad vislumbrar o poner en relieve las estructuras básicas de la conciencia, ¿no?
Entonces, al final de la descripción fenomenológica, supuestamente y luego la reducción eidética, viendo la esencia, ¿no?, de esas diferentes manifestaciones fenoménicas, la idea es que eso nos revele no solamente características sobre la naturaleza del objeto, sino de la conciencia misma. Y que podríamos, a partir de esa descripción, pues, esbozar, digamos, las estructuras básicas de la conciencia. Y entonces siempre pregunto, ¿cuáles son estas estructuras básicas? ¿Dónde está la lista? Pues tenemos Husserl y luego, pues muchos que vinieron después, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y muchos más, ¿no? Entonces, mi pregunta siempre con la fenomenología, a mí me gusta mucho, a mí me gusta la tradición fenomenológica, me gusta leer un análisis fenomenológico. Por ejemplo, ahorita estoy con una serie de videos sobre el ser y la nada, y hay una sección donde Sartre habla, o sea, su descripción fenomenológica de la mala fe es una maravilla. Es súper, súper interesante. O sea, muestra con mucha claridad la naturaleza de la mala fe a través de su descripción fenomenológica. Y eso está bien, pero es la fenomenología simplemente esta descripción, sin, ad infinitum, sin fin. ¿No sería más bien su círculo hermenéutico? ¿Cómo? ¿No sería más bien un círculo hermenéutico si se lleva a un extremo? Bueno, se podría con Heidegger interpretarlo así, pero si eres husserliano, o sea, Husserl, pues la idea era fundamentar una ciencia de la conciencia. A eso me refería cuando decía que intentaba ser objetivo. O sea, tenía bueno, sí, pues Peirce lo hace. Peirce tiene un método fenomenológico que a través del análisis fenomenológico deriva una estructura muy, muy definida, no solamente de la conciencia, sino de la realidad como tal. Son sus categorías filosóficas, eso de primeridad, segundidad, terceridad. Y entonces, pues, comparte. Husserl y Peirce son dos hombres barbudos, decimonónicos, interesados así con esa mentalidad científica, Wissenschaft y rigor y seriedad y todo eso. Los dos responden de una forma muy fresca y nueva a revivir una tradición ya osificada durante mucho tiempo. Yo creo que, a fin de cuentas, una cosa que divide a los dos es que Husserl permanece demasiado centrado en el sujeto, la noción de sujeto, en la distinción sujeto-objeto, como vemos en sus meditaciones cartesianas. Está muy influido y centrado en ese modelo de la conciencia. Y Peirce desantropologiza esta cuestión de la conciencia. Entonces, donde para Husserl, pues la conciencia tiene, digamos, signos, ideas, conceptos, signos dentro de la conciencia. Para Peirce, no. No es que el hombre tenga signos, sino que el hombre mismo es un signo de desarrollo. Entonces, Peirce disuelve las dicotomías modernas de sujeto-objeto, mente-materia, etcétera, etcétera, en su especie de monismo semiótico basado en su análisis fenomenológico que derivó las categorías de primeridad, segundidad, terceridad. Y bueno, pero eso sería, digamos, una primera aproximación a lo de Peirce y Husserl. Bueno, cuando hablamos del dualismo, estamos hablando de una dualidad ¿de qué? De dos cosas. Y en la filosofía moderna era una filosofía de la sustancia. Res cogitans quiere decir cosa que piensa, ¿no? Una sustancia que piensa. Lo encontramos en Spinoza, en Leibniz.
a lo largo de la tradición moderna. Entonces, la filosofía de Peirce rechaza ese dualismo por un monismo diferenciado con lo que él llama no una lógica sustancialista, no una lógica de la sustancia, sino una lógica de relaciones. Esa es una forma, digamos, importante para entender cómo Peirce transforma el marco moderno. Es decir, deja por atrás, así como hizo el mismo Nietzsche, la noción de sustancia, y en vez de esto lo que tenemos no es una lógica de sustancia, sino de relaciones. Y eso es lo que constituye su sistema categorial de primeridad, segundidad, terceridad. Hay tres formas básicas en las que las relaciones pueden darse. Y eso lo analiza a lo ancho y largo de su filosofía y cualquier tema que está estudiando. Sí, Darín, yo tenía una pregunta que ahora por ahí es un poco tarde, debería haberla hecho antes de empezar a hablar tan profundamente de Peirce. Y es que Peirce es un autor bastante técnico, bastante complicado y cuya producción se publicó más que nada en artículos y no tanto en libros como estamos acostumbrados. Es decir, si uno quiere leer a Kant, por ejemplo, va a Crítica de la Razón Pura, pero en el caso de Peirce uno tiene que leer compilaciones o ediciones y también ayudarse con introducciones. Bueno, su libro lo recomiendo mucho, lo he leído y la verdad que es muy bueno, es una excelente introducción al pensamiento de Peirce. A mí, personalmente, Peirce me cuesta bastante entenderle, porque tiene algunos puntos que son bastante complejos, por ahí un tanto oscuros en el sentido de que hay que meterse en una obra que está muy, muy dispersa. En este sentido, ¿qué recomienda para empezar a leer a Peirce de primera mano? Porque, bueno, hay varias ediciones, ¿no? Una es la de Kloesel, por ejemplo. ¿Qué compilaciones, qué ediciones y cuáles son las principales que recomendaría usted para empezar a leerlo? Es decir, para adentrarse en la obra de Peirce a primera mano, los textos, los papers y los artículos. Sí, yo diría que mencionó a Kloesel, él y no recuerdo el otro, editaron lo que se llama The Essential Peirce, que es dos tomos de 52 o 56 escritos más importantes o esenciales. Y eso es lo que traduje para el fondo como obra filosófica reunida. Recomendaría mucho, digamos, la primera mitad, bueno, todo el primer tomo, que es más chiquito que el segundo. Ahí están de sus escritos más reconocidos, más famosos, la fijación de la creencia, que acabo de tratar en el último video que hice en la Fonda Filosófica. Se va por completo, eso es lo que pasa con la edad. El famoso escrito donde sale la máxima pragmática. Sí, hay uno que es algo de cómo fijamos las esclarecer nuestras ideas, sí. Ahí está. Cómo esclarecer nuestras ideas, sí. Otros escritos, el segundo escrito ahí, ciertas cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. Ahí es donde lleva a cabo su demolición del planteamiento cartesiano. Y algunos escritos son más técnicos que otros, pero, por ejemplo, la fijación de la creencia, cómo esclarecer nuestras ideas, son bastante accesibles. Sí, accesibles. Al final de ese volumen son 5 escritos sobre cuestiones metafísicas, la estructura básica del cosmos. Pero sí es cierto, si queremos saber, conocer la filosofía de Kant, vamos a las 3 críticas y está todo ahí en un compendio, ¿no? Bien organizado. Bueno, una de las primeras ediciones del pensamiento de Peirce fue lo que se llama The Collected Papers. En 8 volúmenes, los editores crearon, cada volumen tiene un tema, por ejemplo, metafísica, lógica, semiótica, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, lo que hicieron es agarrar, digamos, un cacho de este escrito, 2 páginas de este escrito, donde está hablando de repente de los signos, y juntó todo juntos.
Entonces, o sea, temáticamente está bien, pero está descontextualizado. Entonces, no es muy recomendable esa. Sí, yo quería mencionar que justamente es muy complicado leer a Peirce y sobre todo ser experto en Peirce, porque si no me equivoco, todo lo que escribió reúne algo así como 10.000 páginas, ¿no? Serían como 11 tomos, las obras completas, ¿no? 11 tomos de 500 páginas cada uno, una cosa así. 104 volúmenes de 500 páginas. Uf. Sí. Es un montón, un montón. Pero bueno, eso es todo lo que escribió en su vida. Y bueno, si vas la obra completa de Husserl, de Marx, y son un montón de volúmenes, ¿no? Entonces, sin embargo, o sea, lo que Peirce anotaba en los márgenes de libros, todo tiene valor de alguna forma. Peirce, de hecho, solicitó financiamiento para que hiciera, digamos, para que presentara todo su sistema de forma, pues, sistemática. Y solicitó financiamiento de la Fundación Carnegie, del famoso industrialista estadounidense, que al fin de cuentas se lo negaron, aunque tenía el apoyo de hasta el presidente de Estados Unidos, muchos científicos europeos, el propio Andrew Carnegie, le negaron el financiamiento, entonces nunca logró presentar así de forma sistemática y muy clara todo su sistema. Entonces está esparcido a lo largo de muchos escritos, cartas a otros científicos, otros filósofos, reseñas, hasta escribía definiciones para diferentes diccionarios científicos y para ganarse la vida. Y eso es bien de ilustrado, ¿no? Como un intelectual de la ilustración en ese aspecto. Sí, yo diría que es de los últimos verdaderos polímatas, así alguien que realmente, bueno, por su interés filosófico y su mente tan analítica, tan brillante, y su trabajo científico, era de los pocos, o de los últimos, digamos, que podía tratar casi cualquier tema. Y de hecho, y eso no solamente tiene que ver con la naturaleza de la persona, de Peirce mismo, sino con la naturaleza de lo que planteaba. Yo digo a mis alumnos en la licenciatura, pues cuando vas buscando el criterio más importante para escoger a X tema o X autor, de leer y trabajar y convertirte en experto en ese pensamiento, debería ser la pasión, que te apasione, que te guste, que te anime, etcétera, etcétera. Pero también convendría mucho que escogieras a un autor que no tenga más de 100 tomos de obra completa para empezar. Un autor arquitectónico, es decir, cuyo pensamiento trata de responderlo todo. O sea, de los aspectos más generales del cosmos hasta las cosas más pequeñas de la experiencia humana. Bueno, Darin, justamente hasta el año 2020 tuvimos con vida a un autor que trató de hacer eso, que fue Mario Bunge. Me gustaría saber cuán familiar sos con su obra, por qué no hay ningún video sobre Mario Bunge en tu canal y qué relación hay entre Peirce y Bunge, si hay alguna. Pues no hay ningún video sobre Bunge en mi canal por la misma razón que no hay ningún video sobre Spinoza, sobre Wittgenstein, sobre Russell, sobre Descartes. Se podría decir en una frase muy conocida, porque el arte es largo y la vida es corta, ¿no? Exactamente. Ars longa, vita brevis. Ars longa, vita brevis, exactamente. Entonces, estoy en camino. Yo admiro mucho a Bunge, a su persona, su personalidad, su pasión, su compromiso con la ciencia.
al fin de cuentas, yo creo que fue demasiado reduccionista o demasiado duro con el lado filosófico, digamos, metafísico. Él sí iba en contra, pues, pensamiento postmoderno, relativista, lo que quieras. Bueno, confieso que no he leído mucho a Bunge. No he leído directamente a él, sino sobre él. Debo confesar así de entrada. Entonces no puedo responder de forma plana y como debe de ser. Sin embargo, la sensación que me da es que minimizaba quizás aspectos más relacionados a la filosofía continental, ¿no? La filosofía continental es un poco parecido a eso que decía Stephen Hawking, ¿no? El famoso Stephen Hawking decía la filosofía, pues ¿de qué sirve la filosofía? Tenemos la ciencia, ¿no? Claro. Y eso es más o menos la idea que me da Mario Bunge. Claro, un cientificismo. Es una sensación, ¿eh? Seguramente es equivocada. Seguramente es equivocada. Pero hay un tema que está muy vinculado a esto, y es que en tu canal, si uno ve los videos que producís, sobre todo tenemos, por ejemplo, la serie sobre el serie de Sartre, también tenemos a Heidegger, etc. Hay como una especie de interés mayor por lo que es la filosofía continental, y siendo que usted es biólogo, experto en Peirce y conocedor, por ejemplo, de la obra de Frege, por ahí se da la sensación que hay un poco menos espacio para lo que es la filosofía analítica. Por ejemplo, no hay un video sobre Bertrand Russell o sobre Frege, no sé si hay, creo que no había visto. ¿Por qué es esta razón de que hay más filosofía continental que analítica en sus videos? El gusto. Esa es la respuesta corta, el gusto. Estos son los autores que trato, son los autores que me interesan. O sea, cuando me meto, digamos, en los argumentos de Frege, es muy interesante. Hay ciertos papers que son muy reconocidos, muy famosos en la historia de la filosofía analítica, de Quine, de Popper, algunos otros. Y eso en algún momento pues me gustaría tratarlos, pero simplemente no es digamos, y eso es curioso porque pues escribí sobre Peirce, entonces uno pensaría, pues, tendría más, digamos, más afinidad o gusto por el lado analítico. Y simplemente no. Algunos tienen ese interés, esa mente que les llama la atención esas cuestiones, pero vaya, la mayoría de lo que he leído, digamos, si yo agarro una revista filosófica contemporánea que publica cosas sobre filosofía analítica, no puedo describir el aburrimiento que me provoca lo que encuentro ahí adentro, y la irrelevancia, pero eso pasa también en la filosofía continental. También hay mucha paja, hay mucha basura. 95%, si no más, de lo que se publica hoy en día en revistas de filosofía no van a leerse de aquí ni siquiera 10 años. Principalmente los artículos más inspirados quizás en el postestructuralismo, con esa jerga impenetrable, ¿no? Así es, y ese puede ser una jerga derridiana o analítica o lo que sea. Pero lo que refleja más bien es un sistema académico que está enfermo, que obedece una lógica de un sistema ya no propiamente filosófico, sino más bien económico, social, de jerarquías, de inflar currículum con publicaciones irrelevantes también, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, es simplemente una cuestión de gusto. Me fascina, me llama mucho más la atención la ética de Spinoza que el conceptografía de Frege. Sí, pero hay una cosa que me parece muy importante en tu libro y que básicamente es como
troncal casi. Sería la relación entre Kant y Peirce sobre lo incognoscible, porque a mí lo que me interesó es que inclusive Peirce en su sistema adopta cierto concepto de lo real de Escoto. O sea, básicamente contradiciendo toda esta cuestión de la empresa moderna, como vos lo habías dicho. Entonces, me gustaría básicamente discutir sobre lo real en Peirce. ¿Cómo podemos abordar lo real en Peirce y qué es lo real en su obra? Te cito a Peirce. Peirce dice, la verdad es la opinión de la comunidad más amplia posible de investigadores a largo plazo. Y el objeto de esa opinión es lo que queremos decir por lo real. Lo voy a repetir. Entonces está hablando de la verdad y de lo real. La verdad no es más que la opinión. No está diciendo aquí episteme, está diciendo doxa, a fin de cuentas, si lo convertimos al griego. No es la conclusión científica, sino que es la opinión, dice. La verdad es la opinión, no de cualquier persona, no la mía, no la tuya, sino la opinión de la comunidad más amplia de investigadores posibles de Estados Unidos, de México, de todo el globo y posiblemente de marcianos y otros seres extraterrestres inteligentes en este cosmos, lo más amplio posible a largo plazo. No el próximo año, no de aquí a 100 años, 1000 años, sino a largo plazo. Esto refleja, digamos, su noción de que el método científico supone la hipótesis de la realidad, que hay una realidad ahí fuera, indiferente a mis gustos, a mis caprichos, o los caprichos. El realismo. Sí, indiferente a los caprichos de cualquier comunidad finita de investigadores, pero no de la comunidad más amplia. Entonces, si investigamos lo suficiente, o sea, en el tiempo, la opinión va a converger, esa es la idea, a un punto asintótico en el futuro, donde virtualmente habrá un acuerdo. Pero yo cuando leí eso en el libro pensé que estaba como más situado dentro del proceso de investigación en sí, como que tenía que haber cierta convención, como bien mencionás, de que existe lo real, pero cuando leí el libro es que efectivamente Peirce no tomaba esta realidad como una convención, sino como que efectivamente existía algo real, no como una convención, no como una mera invención estrictamente. Sí, o digamos no como una mera interpretación. Bueno, entonces voy a repetir lo que dice. La verdad es la opinión de la comunidad más amplia de investigadores a largo plazo, y el objeto de esa opinión es una opinión sobre algo. Pues ¿sobre qué? El objeto de esa opinión es lo que queremos decir por lo real. Entonces la opinión total a largo plazo, el objeto de esa opinión es lo real. Pero comentaste Duns Scoto, y Peirce fue influido por Duns Scoto, y Peirce es realista con respecto al debate de los universales, de los generales. Entonces, no dice que existen, digamos, o sea, cuando estamos hablando de los universales, digamos, las ideas platónicas, la idea de caballo, de qué sé yo, ¿no? Entonces, los universales para Peirce no existen de forma espaciotemporal, pero no por eso dejan de ser reales. Es decir, Peirce en su filosofía no opone lo real a lo no existente, ¿no? Sino lo que lo opone a lo ficticio. Los universales no son ficticios, son reales, ejercen una influencia. Así como las leyes de la física tampoco existen, son generales, pero son reales, ¿no? Entonces, si tomo
este lapicero y lo suelto muchas veces. No es una mera ficción decir que esto va a caer la próxima vez que lo suelto. Y si aceptamos esto, entonces estamos aceptando la realidad de los universales. Entonces, lo real, pero lo real para Peirce no es solamente eso, porque lo que dirige su pensamiento son sus categorías filosóficas. Entonces, el mundo es un compuesto de primeridad, segundidad, terceridad, de la positiva posibilidad cualitativa, de los existentes brutos, ¿no? La existencia bruta, irrepetible, y luego las leyes, los generales, los universales, que entonces todo eso está involucrado en una dinámica de relaciones que es lo que se refleja en su esquema semiótico, en su comprensión de cómo funcionan los signos. Bueno, en este aspecto me gustaría también hacer una pregunta. Mencionaste el aspecto semiótico y estamos hablando un poco sobre la visión que tenía Peirce de la verdad y de la realidad, ¿no? El viejo problema del realismo y de la epistemología. Se considera a Peirce el fundador del pragmatismo, pero su visión de la teoría pragmática, según la entienden algunos autores y según la entiende, por ejemplo, Ernesto Castro, era una teoría una teoría pragmática pero limitada. Él cuando propone su pragmatismo, ¿no? Que la verdad de un signo, si no me equivoco, no sé si lo estoy explicando mal, la verdad de un signo depende de las consecuencias prácticas de su utilidad. Esta premisa es interpretada luego por William James, el famoso pragmatista estadounidense, y luego es reinterpretada por Dewey. Es decir, Peirce postula una visión, una teoría pragmática, una definición, o digamos, funda los principios de una escuela, y a medida que esta escuela se va desarrollando, su visión empieza como a ampliarse. ¿Es correcto decir que justamente esto, que la teoría de la pragmática de Peirce es limitada y la teoría de James es mucho más general y la de Dewey aún más general? ¿Cómo es la evolución en ese aspecto del pragmatismo estadounidense? No, bueno, Peirce mismo no diría que es limitado, depende de lo que quiere decir por una concepción limitada. Mejor decir acotada o con cierto significado, así claro. Preciso, ¿no? Mencionó que la verdad de un signo es sus consecuencias pragmáticas. La máxima pragmática no es un criterio de la verdad, sino del significado, ¿no? Exacto. Cuando me refiero a que justamente que es acotado, me refiero a esto. La teoría pragmática en Peirce es una cuestión de significado. Y en William James pasa a ser una cuestión principalmente metafísica de la verdad. Y Dewey, esto, bueno, se amplifica. Sí, no sé si es correcto interpretarlo así. Sí, yo creo que sí, en términos generales. El mismo Peirce dice eso, ¿no? De que en su filosofía el pragmatismo era una herramienta lógica en el proceso inferencial de sacar hipótesis, deducir sus consecuencias y probar esas consecuencias de forma inductiva en la experiencia y los experimentos. La máxima pragmática nació para agilizar parte de este proceso, ¿no? De entender el significado de nuestras hipótesis para poder deducir correctamente las consecuencias de ellas. Entonces, dice que en James se convirtió en todo un principio metafísico del cosmos, ¿no? El pragmatismo. No, sí, tiene un aspecto epistemológico más general, es decir, considera, por ejemplo, las verdades metafísicas, el atributo de verdad de una proposición metafísica según sus consecuencias pragmáticas. Esto ya excede, si no me equivoco, si no estoy interpretando mal, yo aclaro, no soy un gran conocedor de lo que es el pragmatismo estadounidense. Justamente en James, y esto es lo que le criticaba Bertrand Russell, la teoría de la verdad por pragmática empieza como partiendo desde los postulados metafísicos y empieza como a extenderse. Es decir, la verdad en general pasa a ser una cuestión de consecuencias prácticas o incluso subjetivas. Por ejemplo, James decía que
las creencias religiosas subjetivamente generaban mucho bienestar, entonces por consiguiente él entendía como que esas creencias en ese aspecto eran verdaderas, cosa que, bueno, esto ya también excede completamente los postulados de Peirce. Sí, sí. La verdad es lo que funciona. La verdad es lo que en inglés decía, preguntaba por el cash value, cuál es el valor en efectivo de eso, o sea, su consecuencia práctica, ¿no? Claro. Y bueno, Peirce posteriormente dice que su formulación original, que se encuentra en cómo esclarecer nuestras ideas, raya en el nominalismo, con el cual quiere decir que en su formulación original, que luego James tomó y convirtió en eso que acaba de describir usted, y dice, no, eso no fue mi idea, eso no es mi concepción, y como sabemos, tiempo después lo cambió, le dio otro nombre, pragmaticismo, para distinguirlo de las versiones que rondaban ahí entre Dewey y James y otros. Claro. A mí me interesaba esta evolución de cómo fue cambiando, ¿no? la visión del pragmaticismo al pragmatismo y después, bueno, a un pragmatismo mucho más general, que es lo que usted mencionaba con la verdad es lo que funciona. Quiero saber si usted ve en esto, en esta evolución de la escuela pragmática de la verdad, los cimientos de lo que después, posteriormente, principalmente en Estados Unidos y en Francia, serían las visiones ya completamente subjetivistas de las escuelas postestructuralistas o postmodernas, las visiones completamente subjetivistas de la verdad, o directamente negacionistas de la verdad, que dicen, bueno, se podría resumir, ¿no?, en una síntesis estas ideas como la verdad no existe. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un divulgador de filosofía que yo no llamaría filósofo, no sé si escuchó hablar, Darío Strand-Raiva, que es, bueno, la principal cara de lo que es la filosofía en Argentina. Él dice directamente, la verdad no existe y es lo que menos importa, tiene frases de este tipo, pero más allá del caso puntual de Darío, hay como en la filosofía moderna o contemporánea, esta visión de que la verdad no importa, no existe, y entramos ya en lo que es ese concepto de posverdad. ¿Ve una relación entre esto y la concepción pragmática más exagerada de la verdad en el pragmatismo estadounidense? Bueno, primero voy a terminar con o sea, cómo lo concibe. Entonces, la distinción entre su pragmatismo inicial y su pragmaticismo es que el pragmatismo inicial se daba a entender, aunque no fue su intención, pero se daba a entender que el significado de cualquier idea o concepto o contenido mental es un acto, es algo definido, es algo que sucede. Y para Peirce no es así. El significado de una idea o concepto no es algo definido, sino algo general. Entonces, es del carácter de lo que él llamaba en inglés would be, un sería, ¿no? Entonces, soltando este lapicero muchas veces, no tengo que soltarlo una vez más para saber que caería, ¿no? Y esto, entonces, el significado de la gravedad no consiste en ningún acto de algo cayendo, sino en el hecho contrafáctico que haría si hiciera X cosas o bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, y ahí está involucrado su realismo, ¿no? La realidad de los universales. Y bueno, pues el pragmatismo tiene una larga historia que termina con Richard Rorty y el neopragmatismo. Y Rorty ha ido a un extremo muy extremo. Claro, a ese punto quería llegar justamente con mi pregunta. Sí. Rorty entraría dentro de estos autores más postestructuralistas o postmodernos, según mi entender. Sí, aunque iría incluso más lejos, porque no está proponiendo ninguna tesis, no hay ninguna teoría, ninguna cosa que defiende. Simplemente todo se convierte en una conversación cultural, relativista, irónico, neoliberal, bla, 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 todo bonito.
Y eso, Darío, que comenta si lo conozco, esperaba conocerlo llegando yo a Argentina en mi viaje, pero el coronavirus me trajo aquí de vuelta a México. Pero entonces, eso que usted dice que dice Darío, la verdad no importa, no hay verdad, o sea, eso es algo, eso es parte de su postura, o eso es algo que dice de otros autores. No, él lo sostiene, tiene esa visión. Bien. Pues, o sea, Peirce no compartiría esa visión, simplemente. Peirce dice algo que a mí me llama la atención, creo que lo dije en algún video. A ver cómo es. Todo hombre cree enteramente en semejante cosa como la verdad, porque si no, jamás haría pregunta alguna. Esto me parece impactante y contundente. Todo hombre cree enteramente en semejante cosa como la verdad, porque si no creyera en algo parecido a la verdad o la verdad, ¿qué chiste tendría hacer una pregunta? Enterarme de tus prejuicios y tus gustos y tus fetiches intelectuales y cosas por el estilo. No, por ahí un filósofo posmoderno diría que hacer una pregunta sirve para hacernos a nosotros mismos preguntas que nos sirvan para desestabilizar las verdades como consensos. Esto no es algo que yo piense, sino más o menos como una visión general. No estoy diciendo, o sea, es exactamente lo que creo yo que diría Darío Stanraiva, pero creo que es una visión muy general en la filosofía debido al impacto de las teorías postestructuralistas y las teorías relativistas de la verdad. Quería saber justamente, Rorty podría ser uno de esos ejemplos, si no hay en el pragmatismo estadounidense una evolución cada vez que se fue interpretando de forma más extrema, que terminaría en este relativismo tan radical. Sí, total. Y Rorty es el ejemplo de eso. Y yo diría que, bueno, todo se desarrolló en los años 80, 90. Y Lyotard también podría ser también un punto clave en esto. Sí. Pero bueno, para mí nada más una revisión muy por encima de la historia de la filosofía muestra cómo las cosas van así. Entonces podemos llegar a un extremo de donde está de moda cuestiones de relatividad. Y a lo mejor muchos han argumentado que bueno, esa cultura que encontramos ahora de posverdad y polarización y incomprensión epistémica y todo eso, a lo mejor esté vinculado con esos discursos, no sé. Es un fenómeno muy complejo, hay muchos factores, sin duda. Claro, tenemos, así como tenemos por ahí quizás cierta evolución del pragmatismo, también tenemos cierta evolución del irracionalismo romántico para terminar en esto mismo, que va por una vertiente totalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces, pues volviendo a la afirmación de Darío, pues sí, eso es lo que estoy tratando de explorar en esa serie de videos que he iniciado con reflexión sobre el dogmatismo, ¿no? Porque lo vi muy bueno el video de dogmatismo, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, es algo que llevo pues algún tiempo pues pensando y dando vueltas sobre estas cuestiones y entonces en el último video que subí sobre la fijación de la creencia, este escrito de Peirce, pues empiezo hablando de Russell, ¿no? Y que la filosofía no es ciencia, o sea, no vamos a manejar la noción de verdad en sentido científico, como el científico lo que lo puede comprobar con cierto grado de fiabilidad, ¿no? Y tampoco debería, esa es la idea de Russell y esa es la idea que quisiera yo también compartir. Yo no quiero reducir la filosofía a una cuestión dogmática, religiosa, donde cada quien con su base dogmática y ya, a todos a jugar. Ojalá la filosofía tuviera una base un poco más
sino anclada en la naturaleza, la madre naturaleza como la ciencia, al menos algo no tan idiosincrásico y caprichoso como el gusto estético de una posición dogmática de una posición teológica. Entonces, ¿en qué consiste este intermedio entre ciencia y teología? Eso es lo que quiero averiguar. Pero si partimos de que yo creo que la filosofía tiene que manejar alguna concepción de verdad, alguna concepción normativa de distinguir cosas. Claro, aparte hay una contradicción lógica que, bueno, un lógico como Peirce se hubiera dado cuenta. Si afirmamos, la verdad no existe, esta afirmación no podría ser verdadera. Hay una contradicción que, bueno, ya fue señalada por Bertrand Russell. Fue señalado por los antiguos griegos. Así que la paradoja del mentiroso, ¿no? Ahí... Sí. Entonces, pero bueno, el pragmatismo ha tenido esa larga historia y la verdad es que yo no rechazo, digamos, hay cosas de Rorty que me gusta y hay cosas que me ha hecho pensar y ha tenido pues, influencia, un efecto en algunas cosas buenas para mí desde mi juicio, ¿no? No acepto la mayor parte de lo que dice, pero yo no rechazo, o sea, yo no hago, digamos, ese es mi principio y todos los que lo aceptan, pues adentro y los que no fuera. Eso es algo que, no sé, en parte, como he comentado en otras partes, pues la experiencia de la fonda me ha hecho más benéfico para mí, sí, porque me ha hecho, pues, ver las cosas desde diferentes puntos de vista y darme cuenta de que es muy fácil caer en tu cajón de esa forma de ver las cosas y no sales y estás perdiendo mucho, ¿no? Justamente, yo tenía una pregunta relacionada con esto que estamos hablando precisamente, que sostenés que Peirce evita los dilemas relativistas de la filosofía contemporánea, evitando justamente un abordaje psicologicista como lo hace Saussure. Me gustaría saber cuáles son estos dilemas a los que te referís y básicamente cuáles serían estas diferencias básicas entre Peirce y Saussure que bueno, son abordados generalmente en varios cursos, ¿no? De lingüística o semiótica en la facultad. Sí, pues la diferencia principal es que la semiología de Saussure es diádica, o sea, trabaja dos elementos, dos factores, y la semiótica, así distinguen, llaman a los signos de Peirce de semiótica y lo de Saussure como semiología, y la tradición que dio paso a Saussure. Entonces, uno es diádico y el otro es triádico. Una consecuencia del sistema diádico es que se presta a un relativismo porque no hay, digamos, un tercer elemento que medie entre los primeros dos. Y tal y como describe Saussure el sistema lingüístico, un sistema de diferencias sin un término positivo, tenemos pues un sistema en el que, como Derrida bien ha mostrado en sus análisis, él fue muy influido por Saussure, esta relación diferencial, lo que Derrida llama différence, se perpetúa porque nunca llegamos a un fin. De hecho, en uno de sus libros, Derrida, de la gramatología se llama, Derrida está pues deconstruyendo a medio mundo y de repente para y en 2 o 3 cuartillas ahí en medio del libro elogia a Peirce, que es algo muy extraño para Derrida. Derrida normalmente va al ataque y deconstruye. Entonces dice,
Peirce fue muy lejos en la dirección de lo que llamamos la deconstrucción del significado trascendental, y donde la interpretación o la indagación llegaría a digamos, la presencia del significado así en su pureza o algo por el estilo. Y entonces, de hecho tengo un escrito, a lo mejor se puede encontrar ahí en línea, donde hablo un poco de la interpretación que Derrida hizo de Peirce, creo que se llama, en latín, omne symbolum, de símbolo, en fin. El punto aquí es que la estructura diádica del sistema saussuriano se presta a lo que Derrida ha llamado, y otros, Umberto Eco, ha llamado la semiosis ilimitada. La semiosis ilimitada, donde X interpretación da paso a la siguiente interpretación, a la siguiente, y nunca llegamos a una interpretación final. Y también hay como una especie de pan sin, no sé cómo decirlo, como pan simbolismo, algo así, todo es un símbolo, un signo. Sí, como una de esas casas embrujadas en la feria que están llenos de espejos y uno, pues, ¿no? Los reflejos por todos lados, ¿y dónde está la realidad? Algo como un fractal, parece. Sí, y bueno, en el caso de Peirce, la semiosis ilimitada, de hecho, hoy en la mañana estoy escribiendo un artículo donde estoy interpretando los primeros párrafos de un libro de Kierkegaard que se llama La enfermedad mortal. Y esos párrafos son de los párrafos conceptualmente más densos en toda la larga y gran obra de Kierkegaard. Y suena muy, muy hegeliano ahí. Y bueno, a lo que voy es que estoy utilizando la detallada lógica de relaciones de Peirce en vez de Hegel para interpretar a Soren. A Kierkegaard ahí y su noción de yo, cómo surge el yo. El yo es una relación autorreferencial, pero está susceptible a lo que Kierkegaard llama la desesperación. Y la desesperación, digamos, es la enfermedad, por eso enfermedad mortal, es la enfermedad del ser humano, y la fe es su cura. La fe es la condición de salud, ¿no? Entonces estoy planteando esa relación en Peirce en términos de la semiosis ilimitada. La semiosis ilimitada sería la desesperación, lo que en un registro fisiológico sería el vértigo. Así lo compara Kierkegaard. Pero Peirce evita eso. Peirce evita la semiosis ilimitada debido a su forma de entender la naturaleza de la investigación y la duda-creencia que traté en el último video de la fonda. Entonces, Peirce insiste en que para que la empresa científica y el razonamiento se lleve a cabo de forma eficaz, la duda que lo provoca tiene que ser real. No puede ser una duda sobre papel, una duda fingida, como en Descartes. Tiene que ser real. Y cuando esa duda está apaciguada, cuando está resuelta por el proceso que sea, uno termina de interpretar los signos. La semiosis termina ahí en la creación de un hábito de inferencia. Y entonces, bueno, eso es volviendo a la cuestión de Saussure, la estructura triádica basada en el intérprete o el interpretante es lo que pone un posible freno al proceso de interpretación semiótica. Y bueno, pero justamente, Darin, está haciendo un punto muy importante porque al ponerle freno, estamos evitando todos los análisis subjetivistas, hermenéuticos, infinitos, que en las ciencias sociales son muy perniciosos. Precisamente, ¿cómo podrías, empíricamente, si abordarías una investigación en ciencias sociales,
¿cómo podríamos ver, digamos, un abordaje inspirado en la semiótica de Peirce, que justamente pueda tener una interpretación final? Porque la verdad eso en las facultades argentinas es muy difícil de verlo. Siempre hay una constante interpretación y continua. ¿Qué caso empírico podrías poner en el cual la interpretación se frene? Podríamos partir, el caso de las ciencias humanas es un poco difícil, ¿no? Porque por un extremo tendríamos la literatura y bueno, acuérdense que Peirce es científico, está trabajando en el mundo natural, en la madre naturaleza. Primariamente está tratando de entender ese fenómeno. Y digamos, esa dinámica de la duda funciona de una forma, o sea, ese freno que comenté funciona de una forma más patente en el mundo de la naturaleza, y lo vemos reflejado en el gran consenso que hay en la mayoría de los temas en el mundo de la física, química, biología, etcétera, etcétera. Hay un gran acuerdo, no surgen dudas nuevas, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, el objeto es el ser humano, que es un objeto bastante complejo. Y entonces, nuevamente, el pragmatismo de Peirce o su semiótica no tiene ningún criterio de veracidad, de que esto es la verdad. Peirce dice que es imposible que sepamos que cualquier creencia que tengamos no vaya a ser cambiada. Eso es simplemente la naturaleza del método científico. Sí, ahí daría una distinción, como vos lo mencionás, esa postura, ¿no? de que no hay una verdad absoluta, se llama justamente fabilista. No me sé la palabra. Fabilista. Ahí está, fabilista. Bueno, pero ese criterio de verdad no implica un relativismo tampoco, es decir, que no haya una verdad completamente acabada, o que trabajemos asumiendo que la proposición que consideraremos verdadera puede ser actualizada y tener un grado de verdad mayor. No implica tampoco el relativismo o la negación de la existencia de la verdad. Al contrario, creo, la postura fabilista es una postura, digamos, objetiva de la verdad. Afirma que la verdad existe y que puede ser conocida, y que incluso esta verdad puede ser corregida y tener un grado de veracidad aún mayor. Es decir, es una postura realista y objetiva, sí, en ese sentido. Sí, lo has dicho bien, estoy de acuerdo. Pero diría que lo más seguro es que todos nuestros enciclopedias, compendios y no sé qué están llenos de verdades, de conocimientos ya fijos, que no van a cambiar, pero no lo podemos saber, porque algunas sí. Y quizás, depende del fenómeno. O sea, Peirce es un evolucionista. Las leyes de la naturaleza no han existido siempre. Peirce parte en su ontogénesis, digamos, su cosmogénesis, a partir del puro cero, de la pura nada. Porque otra vez, no bloquear el camino de la investigación. Si empezamos con algo ya hecho, estamos bloqueando el camino de la investigación, y eso quiere decir que no lo podemos conocer. Peirce fue uno de los pocos que en su época decía, tenemos que suponer las leyes de la naturaleza como evolucionadas. No han estado ahí siempre, sino que se han desarrollado, se han evolucionado. Entonces, para Peirce, el mundo no es un mecanismo determinado y fijo, en absoluto. Es un organismo que crece, que cambia. Pero bueno, eso fue comprobado después por las leyes de Hubble y la expansión del espacio-tiempo, ¿no? En ese punto tenía razón Peirce. Sí, y las cosas están... o sea, el mundo a evolucionar, el cosmos a evolucionar, está cambiando. En algunas cosas de forma muy pequeña, en otras cosas más grandes. Pero nada es absolutamente, digamos, absoluto y fijo y no cambiará. Esa es una gran diferencia con Hegel que tiene Peirce. Para Hegel, pues llegamos
al absoluto y es un sistema racional totalmente determinado y cristalino, digamos, en su estructura. Y Peirce insiste en la realidad de la primeridad, por ejemplo, que en el registro ontológico se refiere al azar y a la erupción de novedades. A lo que voy es que siempre hay que estar investigando, las cosas cambian. Pero eso no quiere decir que cambien de la noche a la mañana. Es decir, la velocidad de la luz va a ser igual mañana que hoy, ¿no? Pero quizá en 3.000 millones de años cambie un poquito, ¿no? Y hay otras cosas que cambian también así de forma muy ligera y entonces hay mucha regularidad en el cosmos y tenemos que basar nuestra investigación en esa regularidad, en esa fijeza. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de cuestiones tan interesantes que vinculan la filosofía y la ciencia, hay un tema muy polémico con el que me gustaría debatir un poco con vos, Darin, que es el tema del psicoanálisis. Usted tiene 2 videos en su canal, que, bueno, uno explicando a Freud y otro explicando a Lacan, y acá seguimos con el tema de las ciencias humanas y cómo comprender al ser humano es tan complejo. Sus videos se destacan por una imparcialidad que usted mencionó en una entrevista. Usted trabaja como abogado del diablo y expone las ideas de los autores como las entiende de forma objetiva y en general deja sus opiniones personales de lado, cosa que me parece muy bien. Pero me llamó la atención en el caso de Freud y Lacan, donde, bueno, claramente no se ven críticas a sus teorías. Sin embargo, en Lacan usted sostiene que es un pensador muy confuso y que es muy difícil de explicar, que, bueno, eso es imposible negarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el psicoanálisis no demostró evidencia empírica ni como terapia efectiva para los trastornos mentales, ni en sus hipótesis teóricas, por ejemplo, el complejo de Edipo nunca fue podido comprobar de hecho fue descartado por la antropología desde Malinowski hasta llegar al principio de Westermarck. Epistemológicamente ya fue catalogada por pseudociencia por muchos autores, Bunge, Lakatos, Popper, Grounban, Scioffi, etc. Es posible encontrar críticas sistemáticas a todos los aspectos del psicoanálisis en libros como el libro negro del psicoanálisis, que muestran, por ejemplo, cómo Freud falsificaba casos sobre sus pacientes o cómo las hipótesis eran completamente arbitrarias, no había ningún procedimiento mínimamente científico para chequearlas. El psicoanálisis batatimo es otro libro muy popular en español y seguro usted conocerá al francés Michel Onfray, que tiene un libro también muy conocido, El crepúsculo de un ídolo, principalmente centrado en la falsificación de datos de Freud y, bueno, cuestiones que también históricas que hacen dudar mucho de la veracidad del psicoanálisis. La pregunta que quiero hacer y sobre la que me gustaría polemizar es, ¿hasta qué punto es válida la exposición imparcial de autores, teniendo en cuenta que se entra en temas ya vinculados a la pseudociencia que presentan riesgos reales para la salud mental? Por ejemplo, hay estudios que muestran que la terapia lacaniana es iatrogénica en el tratamiento de pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, es decir, ya pasa a ser más que de una teoría imparcial sobre una interpretación metafísica, etcétera, a ser ideas que directamente impactan en la salud de pacientes concretos, y bueno, eso por ahí ya el tema de la imparcialidad empieza a quedar como un poco más problemática, ¿no? Entonces tu pregunta final es si... Claro, ¿hasta qué punto la exposición imparcial de ideas de autores entra ya como a ser un poco, claro, problemática, justamente en el caso de, por ejemplo, terapia, exponer pensamientos que tienen consecuencias prácticas, concretas? Entiendo, ahora sí entiendo, sí. Pues le cuento que en mi viaje me daba cierto temor llegar a Argentina, porque Argentina está lleno de psicoanalistas y lacanianos y son muy rebuscados y hablas con ellos y no se entiende nada. Jugando y como que es como muy difícil relajarse. Esa es mi sensación, seguramente. Es totalmente cierta. De hecho, le pasó lo mismo, no sé si lo conoce, a Alan Sokal, sí, el autor. Sí. Bueno, cuando vino a Argentina, los lacanianos le empezaron con preguntas que no se entendía nada y bueno, dijo, la verdad, no entendía nada de lo que acabaste de decir prácticamente. Sí, pues mira, en cuanto a, ¿quién fue? Un poeta
un poeta en inglés, Auden, W.H. Auden, decía de Freud que el pensamiento de Freud constituye todo un clima de opinión, a climate of opinion, decía. Siempre me ha llamado la atención esa frase, la forma en que lo decía. También tenemos una frase de un poeta argentino que usted seguramente conocerá muy bien, Jorge Luis Borges, decía que el psicoanálisis era el lado oscuro de la ciencia ficción. Sin duda, sin duda. Entonces, qué bueno que menciona esto, porque pues tenemos la literatura, tenemos la propia filosofía. Tenga Freud razón o no, constituye un punto de referencia bastante importante en la cultura, el pensamiento occidental, simplemente como cuestión histórica. Entonces, si uno quiere si va a leer literatura, filosofía, donde gente está hablando de la cuestión de psicología, si quiere entender lo que mucha gente está diciendo cuando está hablando de las categorías de Freud, hay que conocerlo. Entonces, yo soy de la opinión general, y mis amigos psicoanalistas me van a reclamar, pero sí, yo veo la cuestión, a fin de cuentas, de la transferencia y es decir, tenemos un marco teórico que explica lo que está pasando, pero se me hace que lo que está pasando está a un nivel más básico de simplemente influencia casi chamánica que... Vaya, no debería decir más, porque eso es todo una caja de Pandora, pero se me hace que hay... Darwin, es imposible. No? ¿Pero es una ¿Cómo? pseudociencia? ¿Es una pseudociencia el psicoanálisis para vos o no? O sea, no es una ciencia, porque no es algo repetible en la misma forma en que el mismo experimento en física puede llevarse a cabo exactamente de la misma forma. Variable, y claro. probarse de esa forma. Pseudociencia, yo simplemente no llamo a la sociología una ciencia. O sea, la psicología no es una ciencia para mí. Entonces tampoco el psicoanálisis. Si pretende serlo, si alguien dice es científico y esto es así tal cual, pues sí, pseudociencia. Pero ni lo califico. Es decir, que en el caso de... Este es el punto interesante y que también es un eje en la pregunta, que es, en el caso de que esta disciplina, usted, bueno, no la llama científica, en el caso de que esta disciplina se trate como forma terapéutica e implique la salud mental de personas, ahí ya como que empieza a ser un poco problemática, porque uno puede decir, bueno, la fenomenología no es una ciencia, ¿no? Por ejemplo, o la ontología o la metafísica no es una ciencia. Podemos tener una variedad de hipótesis planteadas por diferentes autores, etcétera, y eso, teniendo en cuenta justamente lo que estuvimos hablando, las consecuencias prácticas, no tiene no hay un problema serio. Pero cuando estas hipótesis entran en la vida de las personas de forma que afecten o no su salud mental, ahí ya hay un tema bastante más complicado. Por ejemplo, usted menciona que la psicología no es una ciencia, puede ser debatible, pero sin embargo la terapia cognitiva conductual demuestra efectividad terapéutica para tratamientos puntuales como puede ser la depresión, que es un tema muy serio, o trastornos obsesivo-compulsivos, etc. Ahí, eso, teniendo en cuenta, ¿no? como disciplina terapéutica, teniendo en cuenta esa efectividad y teniendo en cuenta la inefectividad de la terapia psicoanalítica, hay como una cuestión bastante más seria, ¿no? O sea, es decir, no podemos tener la misma imparcialidad con la que analizamos la fenomenología de Husserl, comparándola con la de Peirce, por ejemplo, por nombrar un tema cualquiera de filosofía, con un tema que directamente impacta en la salud mental de una persona deprimida, por ejemplo, que puede llegar incluso a suicidarse o a cometer otros actos extremos. Yo conozco gente que ha sacado mucho provecho del psicoanálisis. Yo diría ciertas corrientes populares hoy. ¿Cuál es eso que mencionó? ¿Terapia cognitiva? Sí.
Sí. Es decir, el hecho de que alguien puede resultar beneficiado de eso no quiere decir que el planteamiento teórico tenga razón en absoluto. Un chamán puede hacer el mismo efecto. Eso no quiere decir que la forma en que el chamán entiende el ser humano sea la correcta. Y luego tenemos pues todo el asunto de del coaching y el coaching ontológico, ese video. Sí, usted le dedica un video muy bueno en su canal. Pues, miren, todas las cosas sobre las ciencias sociales que tienen que ver con el hombre, tal y como Foucault lo trata en Las palabras y las cosas, es algo bastante, no puede ser objetivo debido al, no sé, el carácter, no sé cómo caracterizarlo, del ser humano. El ser humano no es un simple objeto. Ahorita estoy trabajando el ser y la nada. El ser humano no es un ser en sí, es un ser para sí. Y esto hace imposible poder entenderlo, tematizarlo en los mismos términos que lo hacemos con respecto al ser en sí en la ciencia. Entonces, ahí volvemos al tema sobre la pregunta que había hecho Facundo, ¿no? ¿Cómo encontrar un nivel de verdad objetivo y claro en ciencias humanas? ¿En ciencias cuál? ¿Qué? Humanas, en ciencias humanas. En las ciencias humanas, sí. Sí. No veo cómo, la verdad es que... Bueno, pero para ir cerrando, ya que definimos ciencia en términos de Darren McNabb, porque obviamente es un término polisémico y que obviamente, como bien mencionó Matt, es debatible qué es ciencia y qué no, especialmente con el caso de la psicología. En lo que comprendés por ciencia, Darren, ¿cuáles podrían ser los usos de la semiótica de Peirce? Los usos productivos, ¿no? Para la ciencia. O sea, ¿para qué sirve la semiótica para la ciencia? Exactamente, sí. Sí. La semiótica, bueno, Peirce dice algo interesante, dice, si encuentras a un hombre científico que pretende arreglárselas sin metafísica alguna, has encontrado a un hombre cuyas ideas están, a ver cómo lo dice. ¿Puedes citarlo en inglés si lo recuerda en inglés? If you find a scientific man who... en fin, para Peirce no abrimos los ojos y vemos el mundo tal cual. Necesitamos una óptica a través del cual vemos y interpretamos el mundo. Es decir, requiere de un esquema metafísico que orienta la investigación. Tenemos que saber qué es lo que vamos es decir, si tenemos un esquema dualista, vamos a ver el mundo de cierta forma. Si vemos el mundo como determinista, de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cuestiones metafísicas, la ciencia y los ojos y los experimentos no lo pueden determinar. Es imposible demostrar a través de un experimento que el determinismo sea falso o correcto. A lo que voy es que la semiótica de Peirce es algo que refleja su esquema categorial en general. Y entonces se desarrolló para explicar lo que él estaba haciendo como científico. Lo que hace el científico, a fin de cuentas, es hace inferencias, y hace 3 inferencias específicamente. Deducción, inducción y abducción, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, encuentra una cosa que no tiene explicación en sus creencias actuales, hace una hipótesis para explicar ese nuevo fenómeno, de modo que si su hipótesis fuera verdadera, entonces ese fenómeno no sería extraño, no sería un fenómeno extraño. Entonces, haces inferencias, sacas las consecuencias de la verdad de esa hipótesis
y luego va al mundo y hace experimentos a ver si esas consecuencias se dan o no. Y ese es un proceso semiótico, al fin de cuentas. Es decir, la relación entre... Es que para Peirce la semiótica no tiene que ver con algo que está pasando aquí, sino algo que está pasando en el mundo en general. En alguna parte Peirce dice, de la misma forma que decimos que una pelota está en movimiento, y no que el movimiento está en la pelota, deberíamos decir que nosotros estamos en el pensamiento y no que el pensamiento esté en nosotros. Entonces, el fenómeno semiótico no es algo que sucede aquí, como si el pensamiento estuviera dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro del pensamiento, en el sentido de que el mundo y el cosmos como tal funciona en términos de las relaciones que definen los elementos del signo, ¿no? La relación semiótica, objeto, signo e interpretante. Mucho trabajo se ha hecho sobre eso, la biosemiótica, zoosemiótica, y entonces la semiótica no es simplemente útil para la ciencia, sino que es imprescindible para una inteligencia científica que quiera averiguar, pues, cómo son las cosas realmente, ¿no? Hace interpretaciones del mundo y tiene que ver si esas interpretaciones se dan en la experiencia, en los experimentos, y esto puede describirse en términos de las relaciones sígnicas de la semiótica. Claro, o sea, si todo es un signo, la ciencia efectivamente estaría regida de base por signos. No es que todo sea un signo, sino que todo guarda relaciones entre sí. Para que el mundo sea inteligible, el mundo tiene que ver relaciones entre las cosas. Relaciones monádicas, diádicas y triádicas. Y entonces hay ciertas cosas que actúan en un momento dado como signos. Esos signos representan a otras cosas que son objetos. Y lo representan para otras cosas que son lo que se llama el interpretante, que normalmente es una mente humana, ¿no? Y esa relación produce en la mente humana un nuevo signo del mismo objeto. Entonces, eso es lo que pasa en la investigación científica y la comunicación entre los científicos. Van generando diversos interpretantes que funcionalmente juegan el papel de representar el objeto original. Esa muestra química en el laboratorio, ¿no? Que vemos, o el coronavirus que nos está acechando a todos, ¿no? Yo he visto en la gente una gran desesperación con la ciencia en los últimos meses, porque supuestamente la ciencia, pues, nos da la verdad y todo eso, y no han escuchado otra cosa que contradicciones, y esto dice esto, y ahora están diciendo, no, esto no era cierto, que ahora sí es esto, y no sé qué, bla, bla, todo va cambiando. Pues esa es la naturaleza de la ciencia. Entiendo, todo el mundo quiere la información ahora mismo porque estamos en una urgencia, pero la ciencia pues tarda, y tiene que haber comunicación y publicaciones y revisión, y muchas de las ideas y las hipótesis pues no salen así correctas, y hay que cambiar las cosas, y es un desmadre, como decimos aquí en México, y bueno, pero así es, en el inicio de una investigación científica así está la cosa, ¿no? Bueno. Bueno, para ir cerrando, acostumbramos a que el invitado elija una canción. Así que nos gustaría, Darling, que justamente elijas una canción para cerrar este episodio. Que escoja yo una... Exactamente, sí. Cualquier canción. Cualquiera. No sé. De repente me bloqueo. Más fácil escribir sobre Peirce que elegir. Escoger una canción. Sí. No, tú escoge algo. No me viene a la mente algo. Lo hablamos en la semana mejor.
Muy bien, muy bien. Mejor te escribo con algo. Dale, dale. Creo que lo piense. Bien. Bueno, muchas gracias, Darin, por esta extensa charla, que se tocaron tantos temas tan interesantes. Espero que hayas estado muy cómodo charlando con nosotros. Y bueno, esperemos, como quedan tantos temas por hablar, no llegamos ni a cubrir, va más o menos la mitad del Sí. libro de Peirce. Por ahí habría que profundizar en los temas siguientes, por ahí en otra entrevista que espero que se pueda darse. Y bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo. No, al contrario, fue muy interesante. La verdad es que no he estado, bueno, con el último video pues estaba yo pensando en Peirce y algunas cosas, pero no lo he trabajado realmente desde que publiqué el libro. Entonces muchas cosas no, como que de repente estoy como tratando de recordar cómo eso vincula con otra cosa y tal y cual. O sea, refrescando un poco la memoria. Eso es, pero fue buen ejercicio. Así que agradezco mucho a ustedes y me mandan la liga cuando esté listo el video, ¿no? Sí, buenísimo. Por supuesto, sí, obvio. sí. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. pues nos despedimos. Muchas gracias. Avisá cuando vengas para Argentina, cuando termine todo lo del coronavirus y tomamos un café en algún lugar. Perfecto, muy bien. Eso es un hecho. Adiós. Y así finaliza otro episodio de Diálogos. Soy Facundo Guadaño, estuvimos con Darin McNabb y a su petición vamos con Electric Avenue de Eddie Grant. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Working so hard like a soldier, can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya, can't get food for the kid. Good God, we're gonna rock Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, we're gonna rock Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime, out in the night. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Hey, we're gonna rock down to Electric Avenue. Oh yeah, rock it in the daytime, Electric Avenue. Rock it in the night, take it higher, Electric Avenue.